Feliz Pascua de Resurrección. Este domingo, cuarto de Pascua, escucharemos en la lectura del Evangelio que Jesús dice: yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, es decir, a una persona que le pagan por cuidar las ovejas, cuando viene el lobo se va y las abandona, porque a esa persona no le interesan las ovejitas y ellas se dispersan. Pero Jesús, como buen pastor, conoce a sus ovejitas y ellas lo conocen a Él. Así como el Padre lo conoce a Él y Él al Padre. Y Jesús dice también que tiene otras ovejitas que no son de este redil y que las va a traer porque escucharán su voz y serán un solo rebaño. Y dice que Él da la vida por sus ovejas. El buen pastor. Cada uno somos sus ovejas, pero ¿qué tanto escuchamos la voz de ese pastor? ¿A dónde vamos para escuchar la voz del pastor? En una parroquia donde realizaba mi apostolado de catequesis y evangelización, recuerdo que por un buen tiempo el pastor, el párroco, siempre decía: busquen a las personas que vengan a la iglesia. Son pocas las personas que están participando. Hasta que un día, reflexionando, se dio cuenta que no era que trajeran a la iglesia las personas, sino que se puso a pensar que estos pequeños grupos parroquiales, lo principal era alimentarlos aunque estuvieran pequeños, que el alimento sea de calidad y más que tener cantidad de las personas. Él empezó a catequizarlos y a evangelizarlos y cuando menos lo esperaba, empezó a ver cómo los grupos iban creciendo e incluso organizando otros grupos. Entonces, el énfasis estaba no en que se llene la iglesia, sino en proporcionar alimento espiritual con la palabra de Dios y la vida de los sacramentos. Tú como oveja en tu comunidad parroquial, ¿cómo escuchas esa voz del buen pastor? ¿Cómo estás integrado o integrada en tu comunidad? ¿Eres de los que en lugar de exigir que los demás digan o hagan, tú participas voluntariamente y con un amor auténtico y sincero a Jesús, buen pastor, en tu comunidad? ¿O realmente escuchamos cuando en la parroquia se nos pide dar algún servicio? ¿Busco prepararme para responderle a Jesús? ¿Pongo al servicio los talentos que tengo? Qué difícil es cuando solo unos cuantos llevan el servicio en determinado grupo parroquial, como si Jesús solamente llamara a unos y a otros no. Normalmente en algunas parroquias, por más que se hace el llamado para ser catequistas u otros grupos, son pocos y sí se necesita vocación para algunos grupos y se requieren algunos requisitos que muchos los cumplen, pero no hacen o no prestan atención, no escuchan, su oído no está afinado. En ocasiones he mirado el desánimo en algunos miembros de los grupos. ¿Por qué? Pues porque hay chismes, hay riñas, hay competencias, hay malos entendidos, etcétera, etcétera. Y algunos deciden mejor retirarse. Pero escuchar esa voz de Jesús realmente y auténticamente en medio de las dificultades no es fácil. Si decimos escuchar su voz, podemos ser como esas ovejitas confiadas en que no nos pasará nada en medio de tanto ruido, de tantas dificultades. Esto no nos afecta, no nos desanima. Pensar también que Jesús pasó por dificultades muy, muy fuertes, pero a pesar de todo, pues Él está con nosotros, Él nos salva,
Él nos protege. Pensemos en nuestros pastores y pensemos cómo es su imagen o cómo reflejan la imagen de Jesús, buen pastor. Cómo estoy ayudando a llevar su ministerio sacerdotal. Como bautizados, tenemos derecho a exigirles si estamos viendo que el alimento no es suficiente, si nuestra comunidad, lejos de tener el crecimiento espiritual y de sacramentos, ya no se parece a un grupo de iglesia, sino a un grupo social. Y si exigimos, ya está bien, pero también debemos orar por ellos y debemos de apoyarles en este servicio de ser pastores. Jesús es buen pastor. Nosotros somos sus ovejas, pero también somos guías de alguien más. Recuerda que también nosotros debemos tener nuestro oído muy afinado para escuchar a Jesús, que es el buen pastor. Y no sea que pase de largo y no lo miremos o no lo escuchemos. Seamos dóciles y así como el músico afina su oído para producir agradables sonidos, así también nosotros escuchemos la palabra de Dios, vivamos de los sacramentos y pongamos al servicio nuestros dones y talentos para que no seamos sordos a la voz del buen pastor, porque nada sirve que Él dé la vida por nosotros si nosotros no la valoramos, si no la hacemos valerosa en nosotros y valerosa en los que nos rodean. Sigue disfrutando y celebrando estas Pascuas. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana.